Bueno, hola a todos y todas. Hoy día bueno, esta clase ya que no habíamos visto en la mañana, vamos a hacer la práctica. Y la práctica de hoy día vamos a resolver problemas de aplicación de la ecuación de movimiento y la ecuación de continuidad, que recordemos eran básicamente balances de masa y de momentum lineal. Bien, la práctica, el PDF de la práctica ya se la subí a Canvas, entonces ustedes después la pueden descargar. Como siempre son varios problemas. La práctica hoy día vamos a hacer dos nomás, a ver si alcanzamos a hacer los dos porque el primero va a ser bastante largo, pero bueno en el sentido de que vamos a revisar ambos conceptos que hemos visto hasta ahora. Bien, iniciamos entonces con la práctica. La clase o la práctica de hoy día vamos a hacer, como les había dicho, intentar hacer dos problemas. El primero que vamos a hacer el problema 1 del PDF, el cual extraje del Fox. La cita por supuesto está en el PDF como siempre. Y después si nos da el tiempo vamos a hacer el problema 4, que también creo que lo extraje del Fox, que también está muy interesante. Bien, iniciemos entonces con la práctica. Bueno, les voy a leer por supuesto el problema y lo vamos a ir analizando paso a paso. Bien, el problema 1 nos indica o se nos presenta una especie de canal. Ya todo esto no es una tubería, sino que es un canal rectangular, es decir, un canal que se extiende rectamente hacia adentro o hacia fuera del papel, dependiendo cómo lo estemos mirando. Bien, entonces nos dice: agua ingresa a un canal cuadrado bidimensional. Este canal ingresa agua por acá, de ancho constante y altura h es igual a 75.5 milímetros. Entonces, como lo había dicho, esto se extiende rectamente hacia el fondo y el ancho, vamos a poner L, es de ancho constante a lo largo de todo el canal. Entonces se mantiene esta L independiente de donde nos estemos encontrando. Ojo aquí también de que se nos indica, para que después no tengan confusión con respecto a lo que voy a hacer, de que es un canal cuadrado. Entonces vamos a suponer que L, y por supuesto siguiendo esta indicación, L es igual a H. ¿Ya? Bien. Bueno, se nos dice que ingresa el agua con una velocidad uniforme de U igual a... no es este, no es el valor, por supuesto, 75.5 milímetros no es. Vamos a suponer 5 metros por segundo y después lo vamos a corregir en el PDF. Bien, aguas abajo, el canal se dobla en 90 grados. Ojo con lo que está escrito aquí, aguas abajo. Significa de que si estamos mirando nuestro canal o nuestra tubería, al hablar de aguas abajo nos referimos a un punto que se encuentra más abajo siguiendo la dirección del flujo. Es decir, si estamos siguiendo la dirección del flujo, aguas abajo significa que vamos avanzando y llegamos a un punto cualquiera, porque lo importante es que esté siguiendo la dirección del flujo. Si referimos o no referimos agua arriba, nos vamos a referir a un punto anterior, que sería lo mismo que estuviéramos viendo o avanzando por nuestro canal o tubería con una dirección contraria a la del flujo. Bien, bueno, entonces nos dice aguas abajo, el canal se dobla en 90 grados, básicamente se curva, lo cual distorsiona el flujo y produce un perfil de velocidad lineal en la salida. Entonces tenemos nuestro perfil de velocidad uniforme, pasa de nuestro flujo por este canal y sale con un perfil de velocidad lineal. ¿Ya? Y ojo aquí que la velocidad en la salida no es cero, el extremo de nuestro chorro, por así decirlo. Bien, además se nos indica que de este perfil de velocidad lineal, la velocidad máxima es 2 veces la velocidad mínima, es decir, esta velocidad de acá es 2 veces esta velocidad de acá. Y se nos pregunta, primero A, determine la velocidad mínima, determine esta velocidad, y B, se nos indica
Suponga que el canal corresponde a la sección de un canal más grande, es decir, este se extiende para acá y para allá, y que es paralelo al plano horizontal. ¿Qué nos está diciendo esto? Ojo aquí, que sea paralelo al plano horizontal, significa básicamente que esta dirección Y y X, o en realidad el plano XY, es paralelo al plano horizontal, y el campo gravitacional estaría actuando en Z, que sería normal a esta superficie que estamos viendo acá. Bueno, eso es importante que lo vamos a recordar, porque vamos a considerar básicamente al momento de atacar esta segunda parte de que la gravedad no influye un efecto en las direcciones que vamos a analizar. Bueno, además se nos indica que la presión de entrada es de 170 kilopascales absoluto, la presión en este punto, y la presión de salida es de 130 kilopascales nuevamente absoluto, es decir, la presión acá. Dada esta información, calcule la fuerza requerida para mantener la vuelta en su lugar. Entonces, ¿qué fuerza vamos a tener que ejercer sobre esta sección de nuestro canal para que se mantenga en ese punto? Ahora, la fuente de esa fuerza puede ser el resto del canal, o puede ser que nosotros que le pongamos algún accesorio para mantenerlo fijo. Da lo mismo, solo necesitamos saber cuál es la fuerza. Bien, iniciemos entonces. Voy a abrir mis notas, y antes de que se me olvide, voy a recordar lo que acabo de decir, de que sea paralelo al plano horizontal. Significa que g de x es igual a 0, g de y es igual a 0, o la componente en realidad en y la componente en z de g es igual a g, y g por supuesto es la magnitud del campo o de la aceleración gravitacional. Bien, iniciamos entonces ahora sí la primera parte. Bien, la primera parte nos dice básicamente, sin aún considerar el tema de las fuerzas, que básicamente determinemos cuál o caractericemos este perfil de velocidad lineal, y para caracterizarlo, por supuesto, vamos a necesitar conocer su velocidad máxima y velocidad mínima, o al menos una de ellas. Bien, como aún no nos han dicho nada del tema de la fuerza, la primera aproximación que pudiésemos utilizar, y que por lo general al trabajar con problemas de fluidos siempre es bueno iniciar con esta aproximación, es utilizar la ecuación de continuidad. Bien, ¿por qué es bueno iniciar con la ecuación de continuidad? Básicamente porque es la ecuación más simple que nos vamos a encontrar, ya sea al hacer análisis integral o diferencial, porque después vamos a ver de que existe otra versión de esta ecuación que también está descrita para un sistema diferencial, por supuesto. Y bueno, como es la más simple, nos entrega información casi que regalándola. Entonces vamos a considerar eso, por supuesto, empezar por analizar esta ecuación. Bien, la ecuación de continuidad, recordemos que básicamente nos decía que un término de acumulación más un término de flujo básico de entrada y salida, bueno, por supuesto considerando todas las entradas y salidas de la superficie de control, bueno, la suma de estos términos era igual a 0. Y esta por supuesto nace del teorema de transporte de Reynolds, y aplicándolo a la ley de conservación de masa. Bien, analicemos cada término y vamos a ver qué podemos hacer con ellos. El primer término de acumulación nos dice básicamente cómo se está acumulando masa en nuestro sistema. En este caso, como se nos está indicando de que entra agua, vamos a suponer que nuestro fluido es incompresible, por lo tanto nuestra densidad se va a mantener constante, es decir, no va a variar con el tiempo. Entonces nuestro término de acumulación va a ser igual a 0, y eso es porque nuestra densidad es constante. De igual forma, pudiésemos suponer, lo cual también sería válido
al momento de enfrentarse a este problema, de que el sistema, como está presentado aquí, se encuentra en estado estacionario. La velocidad a la cual entra U no va a cambiar con el tiempo. Podemos suponer de que ya es un sistema que ya cierto tiempo fue funcionando y que logró llegar al estacionario, como es de esperar. Entonces podemos suponer, y vamos a llegar por supuesto al mismo resultado, de que nuestro sistema se encuentra en estado estacionario. Entonces también nuestro término de acumulación de masas se va a hacer igual a 0. Bien, entonces nos quedaríamos con lo siguiente. Un comentario. Al trabajar con la ecuación de continuidad, lo primero que tenemos que hacer siempre es tomar este término de acumulación y decir, ok, ¿es igual a 0 o es distinto a 0? ¿Cuándo va a ser distinto a 0? Cuando nuestro fluido sea compresible, cuando nuestro volumen de control cambie en el tiempo, se expanda o contraiga, dependiendo cómo estemos o lo que estemos analizando. Y básicamente eso. Bueno, por supuesto hay que considerar que nuestro sistema se encuentra en estado transiente. Si está en estado estacionario, nunca va a ser distinto a 0. Bien, ya habiendo definido eso, podemos entrar a analizar estos términos de flujos de entrada y de salida. Bien, ¿por qué es importante partir por eso? Porque simplemente nos permite simplificar bastante el problema y ahorrar espacio, por así decirlo, no tener que arrastrarlo a medida de que hacemos nuestro análisis. Bien, entonces nos quedamos, ya habiendo dicho que nuestro término de acumulación es igual a 0, nos quedamos solo con estos términos de flujos de entrada y salida a través de la superficie de control. Aquí les voy a comentar también de que, como ya establecimos que nuestro fluido es incompresible, podemos simplemente tratar nuestra densidad como una constante, y aquí como estamos o tenemos un 0 a la derecha, simplemente vamos a dividir por la densidad. Entonces, al hacer eso, vamos a llegar a la siguiente expresión, la cual por supuesto vamos a analizar más en detalle enseguida. B por n, el producto punto de B y el vector unitario normal integrado en el área de la superficie de control ha de ser igual a 0. Bien, entonces hemos llegado a este punto donde ya probablemente y seguramente, por supuesto, como ya les voy a adelantar, por supuesto, podemos resolver nuestro problema simplemente analizando esta expresión como está aquí presentada. Antes de hacer eso, eso sí, les voy a comentar de que esta expresión, y en realidad la ecuación de continuidad como está plantada aquí, corresponde a una expresión escalar. Todos los términos, o al menos los términos que se suman entre sí, que están contenidos en esta ecuación, son todos escalares. Y ojo aquí, a pesar del hecho de que contenga términos vectoriales. Bueno, aquí por supuesto ustedes pueden recordar un poco de álgebra, de que el producto punto de dos vectores básicamente nos va a dar una magnitud escalar. Entonces ahí se pueden recordar o comprobar este hecho de que les estoy diciendo de que todo va a ser básicamente una ecuación escalar. Bien, analicemos esto, al menos la superficie de control. Y para eso, por supuesto, lo primero que tenemos que determinar es nuestra superficie de control. ¿Cuál superficie vamos a utilizar? En este problema, al menos en la primera parte, da lo mismo si seleccionamos nuestra superficie de control, incluyendo nuestro sólido, que en este caso sería el canal, o sin incluirlo. Incluyámoslo más que nada para que se entienda un poco lo que voy a decir con respecto a la velocidad. Bien, entonces, si vemos esta expresión y ya hemos seleccionado nuestro volumen de control y por supuesto su superficie de control, lo que esta expresión nos está
sugiriendo y solicitando, por supuesto, es que primero determinemos cómo se distribuye la velocidad en nuestro volumen de control y además cómo se relaciona esta velocidad con el vector unitario normal. Bien, antes de continuar les voy a recordar de que este término, este producto punto, es básicamente la velocidad normal a la superficie de control en un punto en particular. Entonces, por ejemplo, aquí tendría que ser una velocidad que apunta hacia afuera. Bueno, en realidad da lo mismo hacia donde apunte porque esa dirección lo va a dar el producto punto. Bien, entonces, hagamos este análisis. Vamos a dividir nuestra superficie y por conveniencia, o nuestro volumen de control en realidad, en 4 zonas. Igual como hicimos en el ejemplo de la que vimos la tarde, la medida de la fuerza de presión. Vamos a una zona asociada a las entradas y salidas de nuestro volumen de control y 2 zonas que en realidad las vamos a tratar como una mejor, asociadas a la superficie de nuestro sólido, ¿sí? Sí, estoy grabando con el robot, se me olvidó avisar. Gracias por el aviso porque tengo que avisarles por tema de privacidad. Y ahora sí. Bien, analicemos primero la superficie de nuestro sólido. En este sólido la velocidad, por supuesto, va a ser 0. Nuestro sólido se mantiene fija. Y ojo aquí que cuando hablemos de la velocidad en realidad nos vamos a preocupar de la velocidad de nuestro fluido, porque es un balance de masa. Bien, no voy a seguir divagando con eso para no confundirlos, pero es importante notar aquí la velocidad va a ser igual a 0 porque básicamente no existe un fluido en esa zona que rodea al sólido. Bien, en la zona de nuestra entrada habíamos dicho que la velocidad es uniforme y aquí en realidad vamos a tener que los marcos de referencia están acá, entonces vamos a decir x e y. La velocidad con la que entra, v, va a ser simplemente vx y más 0j más 0k. Vamos a tener solo una velocidad en la dirección x y esta velocidad en la dirección x es uniforme y va a ser simplemente u. Y ojo aquí que esto es evaluado en nuestra superficie 1 o nuestra superficie de entrada que vamos a denominar como 1. Ahí sí. Bien, en la superficie de salida o la zona de la superficie de control que está asociada a una salida vamos a tener, y bueno, antes de eso lo voy a denominar como 2, vamos a tener de que la velocidad va a ser, vamos a usar el mismo color, en x igual a 0, podemos suponer básicamente de que en esta dirección no existe velocidad en x, considerando de que nuestro canal se dobló en 90 grados, entonces pasó de x a y. Entonces la velocidad en x es igual a 0, la velocidad en y es distinta a 0, por supuesto tenemos un fluido que va subiendo, al menos en este plano xy, y la velocidad en z podemos suponer que es básicamente 0. No nos vamos a preocupar qué está pasando hacia adelante o hacia atrás en nuestro volumen de control. Bien, y esto por supuesto es evaluado en la superficie 2. Bien, en este caso, la superficie 2, ya no tenemos una velocidad que es uniforme, sino que es una velocidad que depende, voy a borrar un poquito aquí, de la dirección x. A medida que avanzamos en x, en esta superficie, la velocidad va disminuyendo. Ojo con lo que acabo de decir. A medida que avanzamos en x, disminuye. Y no al contrario. Eso más que nada para que después no tengamos problemas con los signos. Bien. Entonces, en este caso, la velocidad en y, vamos a decir simplemente u, y la velocidad en y, un poquito apurado, ahí sí,
es una función de x. Y ahora vamos a determinar enseguida cuál es esta función. J. Bien. Bueno, entonces, ¿por qué estamos haciendo esto? Básicamente porque vamos a dividir esta integral en distintas zonas. Vamos a dividirla en nuestra zona 1, 2 y digamos 3, y donde 3 se refiere a todo lo que está rodeando a nuestra superficie sólida de nuestro canal. Entonces, vamos a decir que esta integral se puede dividir en 3 partes. Y por supuesto esto tiene que mantener y continuar siendo igual a 0. Bien, la primera integral asociada a una sección 1 de nuestra superficie de control, sección 2 y sección 3. Bien, acabamos de decir, por supuesto, que la velocidad en la sección 3 asociada a la superficie sólida es 0, no hay movimiento fluido en esa zona, entonces este término, independiente de cuál sea la dirección con la que apunte el vector unitario normal, siempre va a ser igual a 0, básicamente porque no existe velocidad. El término asociado a la superficie 1, y la superficie 1 recordemos que es la superficie de entrada, la velocidad acabamos de establecer de que es igual a u, ¿cierto? Es una velocidad uniforme en toda la superficie, ui, puesto porque es en x. Y después vamos a hablar sobre el producto punto enseguida. Y la velocidad en la dirección, en la sección 2 va a ser simplemente una velocidad v sub i que depende de x. Bien. ¿Qué pasa con los signos? Va a depender, por supuesto, de cómo se relaciona la velocidad v, el vector de velocidad v, con el vector unitario normal. En la sección 1 tenemos que la velocidad apunta hacia adentro, sin embargo, y por definición, les vuelvo a recalcar nuevamente, que nuestro vector unitario normal apunta hacia afuera. Entonces, este producto punto nos va a dar una magnitud escalar negativa, considerando por supuesto de que este término es positivo porque la velocidad tiene dirección hacia x positiva. Con respecto a este segundo producto punto, tenemos que nuestra velocidad y apunta hacia y positivo, lo mismo que nuestro vector unitario normal. Entonces este producto punto nos va a dar una magnitud escalar con la misma con el mismo signo que nuestra velocidad en esta sección. Es decir, considerando que esta velocidad en esta sección es positiva, este producto punto nos va a dar un valor positivo. Bien, antes de reemplazar esto, vamos a calcular determinar cuál es el valor de esta distribución de velocidad v sub i. Para eso, vamos a hacer un pequeño esquema del perfil de velocidad lineal que está dibujado más arriba en el esquema. No dibujar, de definir. O determinar en realidad. Entonces, recordemos que este es un perfil de velocidad lineal, donde tenemos la velocidad máxima Vmax y la velocidad mínima Vmin, y este dato lo está dado en el enunciado. Vmax es igual 2 veces la velocidad mínima. Bien, por supuesto en una situación real este puede que cambie, y lo más probable que va a ser así. Entonces simplemente esto está aplicado al problema que se nos presentó. Bien, vamos a volver un poquito sobre el esquema. No se nos indica, por supuesto, cuál es el valor de x, pero podemos considerar simplemente que x es igual a 0 en este punto y x va a tener un valor en este otro punto. Bien,
Adicionalmente, vamos a considerar el hecho de que básicamente este canal se mantiene con la misma sección transversal en toda su extensión. Entonces este término o este ancho del canal en realidad aquí va a ser igual a h, la altura que está asociada a este primer punto. Entonces, si este punto x es igual a 0, este punto va a ser x es igual a h. Bien, entonces tenemos aquí x igual a 0 y aquí x es igual a h. Bueno, por supuesto, todo esto es BI. Para determinar la distribución de BI en este caso, lo único que tenemos que considerar es que es un perfil de velocidad lineal, entonces podemos utilizar una ecuación de la recta. Voy a copiar lo mismo que tengo en mis notas para que no me vaya a equivocar. Entonces vamos a proseguir con esto. B sub i, que sería nuestra i, por supuesto, función de x, menos un v1, vamos a suponer vmax como el punto 1, que por supuesto estará asociado aquí igual a 0, va a ser igual a vmin menos vmax partido por x igual a h, es decir, h menos x igual a 0, 0, por x menos x 0, o x1, que sería en realidad 0. Bien, entonces, si analizamos esto un poco, nos vamos a dar cuenta, primero recordando del hecho de que este valor en realidad es 2 veces la velocidad mínima. Lo vemos acá. Vamos a llegar a que la velocidad en i, o la distribución de velocidad en i con respecto a x, va a ser igual a menos bmin partido por h por x más 2bmin. Si ordenamos un poco esto, es lo mismo que decir que esto es igual a bmin por 2 menos x partido por h. Bien, antes de continuar, ojo con esta expresión o la forma con la que se está presentando esta distribución o perfil de velocidad. Esta forma es bastante útil de presentarla como está así, porque nos indica, haciendo un análisis bastante rápido, cómo va a funcionar este perfil de velocidad. Supongamos, por ejemplo, x es igual a 0, x igual a 0, este término es igual a 0, es decir, la velocidad en i, cuando x igual a 0, va a ser igual a 2 veces la velocidad mínima o Vmax. Cuando x es igual a h, este término es básicamente h partido por h, 1, 2 menos 1, entonces 1 por supuesto, entonces BI cuando x igual a h va a ser igual a la velocidad mínima. Entonces ahí rápidamente nos podemos comprobar de que efectivamente nuestro perfil de velocidad cumple lo que habíamos establecido. Bien, esta forma, como está presentado aquí, vamos a volver a utilizarla cuando hablemos de análisis diferencial, cuando hablemos de flujo en canales o canales rectos, similar a lo que estamos estudiando acá, o flujo en tubería, para que tengan presente y se acostumbren a este tipo de ecuaciones. En realidad factorizarlo nomás y ordenarlo un poco y presentarlo de una forma un poco más linda. Bien, entonces ya hemos determinado BI en función de x, o la extrusión de velocidad BI. Lo único que nos falta es su relación con el producto, con el vector unitario normal, y lo único que nos estaría faltando entonces es integrar. Bien, vamos a copiar esto, recordando que este término es igual a 0 y todo es igual a 0, y lo vamos a reemplazar. A ver, así. Bien, no sé qué me dio por escribir en rojo, así que lo vamos a cambiar a negro. Esto es igual a 0. Habíamos dicho entonces, la velocidad en realidad es uniforme, pero el producto punto nos va a dar el negativo. Entonces, este producto punto va a ser en realidad igual a menos u. Habíamos dicho que esta es una distribución de velocidad, no es constante,
es una función de x, pero además habíamos dicho que este producto punto en realidad no nos va a cambiar el signo, porque ambos apuntan a la misma dirección. Entonces, esto es básicamente BI en función de x. Bien, ojo también aquí que, como ya les había explicado un par de veces en el día de hoy, este producto punto en realidad es un escalar. Entonces no nos vamos a preocupar de aquí de que sea i o j, sino simplemente nos quedamos con la magnitud de estas velocidades. Bien, vamos a hacer la integral de la izquierda primero, menos u de a, y después vamos a hacer la integral de la derecha, de BI en función de x de a, es igual a 0. Ya, la integral de la izquierda, por supuesto, ya que u es una velocidad uniforme en toda nuestra superficie de control, al menos en esa sección en particular, podemos tratarla como una constante. Entonces nos vamos a quedar básicamente con menos u integral de dA, S1. O dicho de otra forma, esto es básicamente el área de la sección 1. Bien, en la derecha habíamos dicho CS2 y BI es básicamente velocidad mínima por 2 menos x partido por h. Y vean bien. Bien, aquí la integral de la izquierda, por supuesto, simplemente el área transversal, ojo ahí, área transversal de nuestra superficie de control. El área que es normal a la velocidad normal, aunque suene un poco repetitivo o circular. Bien, en este caso voy a copiar nuestro esquema. Disculpen, no se me vayan a marear con tanto movimiento en la pantalla. El área transversal sería básicamente esta área. Aquí tenemos una altura en i, y hacia allá, y una ancho en z. Entonces aquí este elemento diferencial de área en realidad sería di por dx en esta sección 1. Bueno, como estamos integrando simplemente, y es un cuadrado o un rectángulo, dependiendo de cómo estemos mirando. Después vamos a recordar el hecho que sea un cuadrado. Esta integral simplemente es este ancho que habíamos definido como L y esta altura que es básicamente h, como está por ahí escondido detrás de todo lo que está rayado. Entonces, si integramos, vamos a obtener h por L. Bien, la integral de la derecha, antes de integrar, por supuesto tenemos que definir cuál es este elemento diferencial de área, y para eso tenemos que nuevamente recordar que es una sección transversal a nuestro flujo. Ahí sí. Entonces, en este caso tendríamos x, aquí también tendríamos z y no y, z. Por lo tanto, en este caso dA va a ser igual a dx por dz. Bien. Como es una integral de área, por supuesto, también podemos dividirla en dos integrales. Vamos a integrar con dx a dz. Y ahora vamos a hablar enseguida de los límites de integración. Vamos a volver a copiar esto, 2 menos x partido por h. Y vamos a hablar de esos límites de integración. Bien, en x tenemos que integrar, por supuesto, en todo lo ancho, entre comillas. Se me está girando el canal, entonces se me van a cambiar las direcciones. Entonces vamos a integrar en x entre 0 y h, porque ya hemos dicho que en este punto x igual a 0 y en este punto x es igual a h. 0 y h. En z también, por supuesto, tenemos que integrar en todo el ancho nuevamente de nuestro canal, pero ahora hablamos de z. Y para ese, y recordando que aquí básicamente no existe dependencia de z, simplemente vamos a integrar entre 0 y l, y donde l es, por supuesto, el ancho en z. Bien, vamos a dejar esto por ahí. Y vamos a continuar con esta integración. Bien, antes de continuar, ojo aquí con a lo que llegamos. Si reintegramos esto, vamos a obtener un valor positivo. Y este término, por supuesto, es negativo. La velocidad u es una magnitud, no posee dirección, simplemente es u. H y L son longitudes, también son magnitudes y tienen que ser positivas.
entonces esto igual a negativo. Este término a la izquierda está asociado a esta sección 1, que es la sección de entrada. Y este término de la derecha está asociado a la sección 2, que es por donde sale nuestro flujo. Si lo ordenamos un poco o asociamos esto, en realidad podemos darnos cuenta que esto es menos entrada más salida. O salida menos entrada si lo reordenamos. Bien, es importante que recuerden eso. Salida menos entrada, no entrada menos salida como pudiesen confundirse quizás en algún momento. Eso va a ser importante que lo recuerden, quizás no cuando estamos desarrollando nuestro problema ahora, sino cuando hablemos de entradas y salidas unidimensionales. Ahí, como no están pensando quizás en el vector unitario normal, puede que se les cambie el signo, y si se les cambia el signo, por supuesto van a llegar a un resultado que no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo. Bien, integremos entonces, ahora sí, menos u por h por l, más, integramos en z, l simplemente, l, b min es una constante, y la integral aquí por supuesto va a ser 2h, integramos por separado, menos 1 medio h cuadrado l partido por h, o simplemente h por, perdón, este l ya lo había sacado antes. Bien. Ahí sí. O simplemente 1 medio h. Es decir, esto es igual a menos u h por l más b min, vamos a reordenar un poco, por l por 3 medios h es igual a 0. Bien, aquí por supuesto lo que estamos buscando es calcular cuál es este valor de la velocidad mínima. Entonces, lo único que tenemos que hacer para resolver esto, por supuesto, es mover esto hacia la derecha y dividir por todo lo que está acompañando a la velocidad mínima. Y si hacemos eso, vamos a llegar a que la velocidad mínima es igual a 2/3 de u. Bien. Si extendemos un poco este problema, por supuesto podemos recordar de que la velocidad máxima era 2 veces la velocidad mínima, es decir, en este caso sería 4/3 de u. Ya, esa sería la parte A de este problema, que básicamente nos pidió utilizar la ecuación de continuidad. Estoy viéndolo ahora y parece que no voy a alcanzar a hacer el segundo problema, pero se los voy a dejar subido. Sin embargo, vamos a hacer la segunda parte, que también está muy interesante, especialmente porque tenemos que considerar o utilizar la ecuación de movimiento. Bien, parte B. Mire, vamos a hacer un receso, porque si empiezo a hacer el problema no vamos a terminar nunca. Vamos a pasar de largo y no voy a alcanzar a hacer el receso. Entonces, vamos a hacer un receso de 15 minutos, por lo que estaríamos volviendo a las 4:10. Bien, y ahí continuamos, por supuesto, y resolvemos la parte B de este problema. Voy a pausar la grabación, a reiniciar la grabación. Bien. ¿Quedó alguna consulta, comentario, lo que sea, respecto a la primera parte de este problema? Antes de que continuemos con la parte B. Bien, si no existe ningún comentario o pregunta, vamos a continuar. Eso sí, antes les voy a comentar de que existe otra forma, un poco más simple, entre comillas, de resolver el problema anterior. Bien, esta forma que vamos a utilizar ahora, básicamente corresponde o requiere suponer que nuestras entradas son unidimensionales
entrada y salida, y después vamos a hacer una pequeña corrección. Bien, entonces vamos a suponer lo que acabo de decir. Entrada, mejor voy a copiar el esquema para no dibujar cualquier cosa. Vamos a suponer que existen dos entradas, pero una entrada y una salida. Esta es nuestra entrada. 1, entrada, y nuestra salida es 2. Bien, además vamos a suponer correctamente, ya que estamos trabajando con agua, de que nuestro fluido es incompresible. Entonces, nuestra ecuación de continuidad va a simplificarse bastante. No vamos a tener que considerar el hecho de o el término asociado a la acumulación. Bueno, eso por supuesto considerando el hecho de que nuestro volumen de control se va a mantener fijo y es decir, tampoco se va a deformar. Bien, entonces, ya que hemos supuesto correctamente que nuestro fluido es incompresible y nos encontramos en estado estacionario y nuestro volumen de control es fijo, además de que nuestras entradas son unidimensionales, vamos a poder utilizar la siguiente forma de la ecuación de continuidad. La sumatoria de los flujos de entrada y flujo volumétrico aquí son iguales a la sumatoria de los flujos volumétricos de salida. Ya, como en este caso tenemos una entrada y una salida, podemos decir básicamente que Q1 es igual a Q2. Entonces, voy a borrar esto para que no siga molestando, después lo vamos a volver a pegar. Entonces, para calcular este flujo volumétrico y por supuesto asociarlo a nuestro problema, vamos a considerar lo siguiente. Vamos a hablar de una velocidad promedio normal a nuestra sección transversal correspondiente a nuestra entrada. Entonces, en este caso, que existe esta velocidad, una velocidad uniforme, promedio de una distribución, bueno, la velocidad promedio de una distribución uniforme va a ser sí o sí nuestra velocidad uniforme. Entonces, en este caso tendríamos U por un área. Así calculamos un flujo volumétrico, básicamente una velocidad por el área transversal. Y en este caso, el área transversal es H por L, lo cual ya hablamos recientemente. En el caso de Q2, ya tenemos una distribución de velocidad no uniforme. Existe un cambio de velocidad en la sección transversal. Sin embargo, por ahora vamos a suponer el hecho de que existe, y por supuesto va a ser si el caso, una velocidad promedio V. Entonces, aquí a la derecha, el flujo volumétrico 2 va a ser igual a V por el área transversal, el cual también hablamos en el paso anterior, simplemente es H por L. Bien, lo que nos está sugiriendo aquí esta solución básicamente es que U es igual a V. La velocidad promedio en la entrada 1 va a ser igual a la velocidad promedio en la entrada 2. Y ese resultado, por supuesto, es una consecuencia del hecho de que la entrada 1 posee la misma área transversal que la área 2, además del hecho de que solo existe una entrada y una salida. Bien. Bueno, ¿cómo asociamos esta velocidad promedio a nuestro perfil de velocidad? Básicamente tenemos que integrar la velocidad, en este caso sería la velocidad ni, fijo aquí que es la velocidad normal a la sección transversal en el área y lo dividimos por el área, por la integral del área. Bueno, les podemos hablar un poco más de esta integral cuando lleguemos al capítulo de análisis diferencial, pero sin embargo les voy a adelantar de que en este caso la velocidad promedio, ya que es un perfil de velocidad lineal, simplemente va a ser un medio de la velocidad, perdón, el promedio entre la velocidad máxima y la velocidad mínima.
Bien, si sacamos ese promedio y reordenamos un poco, vamos a llegar, por supuesto, al mismo resultado. Acá hasta ahí nomás, después ustedes lo hacen, pero básicamente esto es Bmax más Bmin partido por 2. Ahí por supuesto que van a llegar al mismo 3 medios, etcétera, pero no quiero seguir con eso. Bien, parte B, para no seguir dando vueltas con la parte A, voy a copiar el enunciado para leerlo nuevamente. Parte B nos dice: suponga que el canal corresponde a la sección de un canal más grande. Eso es un detalle adicional, simplemente para suponer de que nuestros perfiles de velocidad no se van a ver tan afectados por el hecho de que no forme parte de un canal más grande. Y este es paralelo al plano horizontal. Aquí les recuerdo que habíamos dicho sugerido la necesidad de que exista que sea en paralelo al plano horizontal, básicamente para olvidarnos de el efecto de la gravedad. Bueno, también se nos da la presión de entrada. Vamos a suponer, ojo aquí, porque no se nos dice nada más, que la presión en la entrada es uniforme, y lo mismo la presión de salida. Y ojo aquí que se nos dan las presiones absolutas, no las presiones manométricas. Vamos a tener que hacer un pequeño arreglo después con eso. Bien, entonces se nos dice: calcule la fuerza requerida para mantener la vuelta en su lugar. Y por la vuelta nos referimos a este canal, o esta sección de nuestro canal que ya hemos estudiado recientemente. Bien, iniciemos con este problema. Lo voy a hacer algebraicamente, y después ustedes lo pueden resolver. Aquí habíamos dicho 5 metros partido por segundo a todo esto. Y ustedes pueden obtener los valores numéricos, porque básicamente reemplazan. Bueno, para resolver este problema ya se nos está hablando de una fuerza. No es lo mismo que la parte A, donde la fuerza por ahora no nos indica nada. Como estamos hablando de una fuerza, entonces vamos a tener que sí o sí utilizar la ecuación de continuidad. Bien, si tomáramos este problema, la parte B, independiente a la parte A, no hicimos la parte A porque simplemente ya iniciamos con la parte B. La recomendación que yo les voy a hacer, y que siempre les voy a hacer, es movimiento. Iniciar siempre con la ecuación de continuidad, independiente si el resultado al que llegan no les sirva. ¿Por qué? Porque lo que ya les había dicho, la ecuación de continuidad entrega información que pudiese ser necesaria, o por lo menos nos entrega una idea de qué está pasando en el sistema, y resolverla es muy fácil. Bien, entonces, como ya habéis dicho, vamos a utilizar la ecuación de movimiento porque existe una fuerza. Tenemos que calcular una fuerza. Y ya resolvimos la ecuación de continuidad en el paso anterior, así que no lo vamos a hacer ahora. Bueno, para resolver la ecuación de movimiento, vamos a, por supuesto, tener que definir nuestro volumen de control. Y este volumen de control lo vamos a definir de igual forma a como definimos el volumen de control anterior. Rodea todo nuestro sistema o toda nuestra vuelta, incluyendo la pared sólida. Bien, un par de comentarios aquí. Vamos a suponer el hecho de que la presión a la cual se encuentra nuestro canal es básicamente la presión atmosférica. O dicho de otra forma, nuestro canal se encuentra simplemente expuesto a la atmósfera. Bien. Presión atmosférica, y no se nos dice nada, pero podemos suponer a nivel de mar 101.3 kilopascales. Ok, este detalle es importante después que lo consideremos. Les adelanto. Bien, ecuación de movimiento, entonces vamos a copiarla y vamos a analizar término por término. Primero, fuerzas que actúan sobre nuestra superficie de control. Tenemos de igual forma, como habíamos hablado en la mañana, una distribución de presión que rodea nuestro volumen de control,
la presión o fuerza de presión que actúa sobre la superficie de control. En este caso, les acabo de indicar, vamos a suponer que nuestro sólido se encuentra rodeado por aire atmosférico, presión atmosférica. Sin embargo, vamos a tener una zona donde la presión ya no va a ser la presión atmosférica. Voy a copiar los colores. No importa, voy a cambiarlos, ¿no? Sección 1 y sección 2. Bien, en la sección 1 vamos a tener que la presión era de 170 kilopascales. P1 es igual a 170 kilopascales absolutos. Y en la sección 2 la presión es de 130 kilopascales absolutos. Bien. Por supuesto, y como le estaba diciendo, vamos a tener que va a actuar la presión o la fuerza de presión en las distintas zonas de nuestra superficie, y esta presión va a depender de la distribución que existe, o la fuerza, perdón, va a depender de la distribución de presión que esté rodeando nuestro volumen de control. Bien, adicionalmente, pudiésemos considerar la acción de esfuerzo viscoso. Aquí no tenemos ninguna zona donde, eso sí, donde la fuerza exista dentro del esfuerzo viscoso. En las paredes sólidas, por supuesto, no va a existir porque no hay un fluido, al menos en la zona externa. En esta zona tampoco vamos a considerarlo, tendríamos que considerar una fuerza tangente asociada a los esfuerzos viscosos, es decir, nuestra deformación tendría que ser tangente a nuestra superficie de control en esta zona, lo cual no va a ser el caso porque nuestra velocidad primero es uniforme, no existe deformación de fluido, además del hecho de que si la deformación existiera, como es el caso en esta zona, va a ser no va a estar contenida en la superficie, sino que va a ser interna. Y como habíamos dicho, los esfuerzos de corte internos se anulan entre sí, entonces nos olvidamos al momento de estimar o determinar la fuerza que está actuando en nuestro volumen de control. Bien, última fuerza que nos faltaría, una fuerza que vamos a necesitar para mantener nuestro sistema fijo. Después vamos a ver por qué se necesita esta fuerza. En una primera aproximación voy a suponer lo siguiente: esta fuerza apunta hacia atrás, se opone a la dirección del fluido, o del flujo, perdón, y hacia abajo, se opone en toda dirección a la dirección del flujo. Bien, les voy a adelantar también de que esta suposición es incorrecta, pero les voy a mostrar cómo corregirla. Bien, a esta fuerza adicional, que puede ejercerla el resto del canal, puede ejercerla algún accesorio que mantiene fijo nuestra vuelta, etc., le vamos a enumerar simplemente como F y vamos a realizar este análisis posteriormente para determinarla. Ojo, aquí la estoy denominando como F, pero no es la misma F acá. Esta es simplemente una sumatoria de fuerza y esta es la F que tenemos que calcular. No se me confundan con eso, por favor. Bien, iniciamos entonces, o continuamos con nuestro análisis de la ecuación de movimiento. Ya vimos cuáles son las fuerzas que actúan, vamos a ver después en qué dirección. Nuestro término de acumulación, habíamos dicho que podemos suponer que nuestro sistema se encuentra en estado estacionario, entonces este término se hace igual a 0. Ojo acá, que el hecho de que la densidad sea constante no necesariamente quiere decir de que este término se hace igual a 0. Bien, aquí lo podemos ver fácilmente. Si dividimos por la densidad, suponiendo que una constante, todavía nos queda la velocidad. Bien, entonces simplemente vamos a suponer que está estacionario, se hace igual a 0. De no ser así, vamos a tener que entrar a hacer un análisis más profundo. El término de la derecha, flujos de entrada y salida de momentum a través de la superficie de control.
no va a ser igual a 0, por supuesto, porque existe un flujo acá de fluido. Entonces, nos vamos a quedar con la siguiente ecuación. Sumatoria de fuerzas es igual a la integral en la superficie de control de V por ρ, V por N de A. Bien. Ojo aquí también de que este término es la velocidad relativa. Podemos suponer que nuestra vuelta se encuentra quieta. Entonces la velocidad relativa simplemente la definimos en base a una velocidad 0, o simplemente podemos hablar de nuestra velocidad como están expresadas acá. Bien, les voy a recordar también de que esta expresión o esta ecuación es una ecuación vectorial. Entonces la podemos dividir en sus distintas componentes, lo cual nos va a permitir hacer ciertas simplificaciones o resolverla de manera más fácil. Entonces hagamos eso. Componente X. Bien, y X por supuesto es esta dirección que es paralela a la velocidad U. Componente X, vamos a tener que simplemente tomar esta expresión y ver cada término vectorial y solo quedarnos con la componente X. Bueno, la sumatoria de fuerzas, vamos a hablar de la sumatoria de fuerzas en X. Al hablar de la integral, tenemos la velocidad, vamos a hablar de la velocidad en X. La densidad es una magnitud escalar, no nos preocupamos por la dirección, por supuesto. Y este término lo tenemos que tratar en conjunto como un escalar, no como un vector. Entonces simplemente vamos a quedar con este producto punto tal como está presentado acá. Bien, ojo aquí también de que, y les recuerdo nuevamente, esta es la velocidad normal a la superficie de control en el punto al cual estamos analizando. Entonces, puede que sea v sub x, puede que sea v sub y, puede que sea una suma de estas velocidades o de las componentes de estas velocidades, etc. Hay que tener cuidado con eso. No necesariamente va a ser esta v sub x. Bien, ¿qué más sabemos de este problema? Al menos la componente x. Por supuesto que podemos dividir nuevamente esto en distintas, perdón, esta integral en distintas partes, lo cual nos va a facilitar la vida. Hagamos eso. Entonces, sumatoria de fuerza en x va a ser igual a la suma de unas integrales y como habíamos hecho en el paso anterior, lo vamos a dividir en tres. Una sección 1 asociada a la entrada, una sección 2 asociada a la salida y una sección 3 asociada a todo lo que está rodeando, al resto de la superficie de control que no corresponde a esta entrada ni a esta salida. Bueno, analicemos esta sección 3, que es básicamente todo esto que está rodeando acá y que no es ni la entrada 1 ni la salida 2 como les acabo de indicar. Bien, en ese punto la velocidad en x es igual a 0. ¿Por qué? Porque es un sólido y el sólido se va a mantener fijo, al menos como está presentado acá. Ojo con ese análisis, lo acabo de hacer a la rápida, pero hay que tener cuidado con este término que se refiere a la velocidad relativa. Bien, entonces en este ejemplo, esta velocidad x en la superficie o la sección 3 de nuestra superficie de control es 0, es decir, todo esto se hace igual a 0. Bien, ¿qué pasa con la sección 1? Vamos a volver acá arriba, sección 1, tenemos, y este análisis ya lo hicimos anteriormente por supuesto, que la velocidad en la dirección x es igual a u. U es paralelo a la dirección x, entonces vamos a decir simplemente vx igual a u. Bien, está un poquito más abajo, vx, esto es u. ¿Qué pasa con el producto punto? Bueno, en este caso la velocidad normal va a ser igual
a 1. La magnitud de la velocidad, eso sí, normal va a ser igual a 1. Porque simplemente así está establecido en el problema. Entonces, este producto punto va a tener magnitud U y tenemos que ver qué pasa con el signo. Bien, vamos a repetir el mismo análisis. La velocidad en X en este punto apunta hacia adentro, sin embargo el vector normal apunta hacia afuera. Entonces, el producto punto de n por la velocidad, con la componente normal de la componente x de la velocidad, el producto punto de n, el vector unitario por la velocidad, nos va a dar menos u. Ahí sí. Bueno, la densidad por supuesto es una constante porque estamos tratando con agua, un fluido incompresible. Bien, ¿qué pasa con este término de la derecha? Bien, la velocidad en x en la sección 2 es igual a 0. Habíamos dicho, en esa zona la velocidad apunta hacia arriba, en y. Entonces, podemos suponer que básicamente todo este término es igual a 0. Y lo suponemos correctamente por lo que acabamos de analizar. Es decir, la sumatoria de fuerza en la dirección x va a ser igual solo a la integral en la superficie o la sección de la superficie de control 1 por u menos u rho de a. Y aquí u es una velocidad uniforme, constante en toda la superficie, entonces la podemos tratar como constante. La densidad también, porque es un fluido incompresible. Es decir, esto es igual a menos u al cuadrado rho, la integral de a, esto es la superficie de control 1. Esto es igual entonces a menos u al cuadrado rho por a de la superficie de control 1, o la sección. Es decir, esta sumatoria de fuerza en x es igual a menos u al cuadrado rho por, esta es una sección transversal cuadrada, es decir, h por l. Y aquí, antes de continuar, les voy a recordar lo que les dije al principio de la resolución de este problema. Es un canal cuadrado, y habíamos dicho h es igual a l. Entonces, esto es igual a menos u al cuadrado rho h al cuadrado. Bien, entonces ya tenemos de la ecuación de movimiento, ya tenemos la parte que se refiere a los flujos de momento, al menos en la componente x. ¿Qué pasa con las fuerzas? Bien, vamos a volver sobre nuestro esquema y vamos a analizar las fuerzas. Bien, sobre nuestro volumen de control, que lo voy a hacer de otro color mejor para que no se me confunda después, que habíamos dicho básicamente todo esto que rodea nuestro canal más la entrada y la salida, o al menos eso es lo que lo contiene, van a actuar las siguientes fuerzas. Primero, nuestra fuerza F, que ya habíamos dicho apunta en dirección opuesta al flujo, al menos como la tenemos planteada acá. Vamos a tener en la superficie 1 una fuerza FP1 y en la superficie 2 una fuerza de presión también 2 y una fuerza de presión en todo lo que rodea a nuestro sólido. Bien, les voy a recordar lo que hablamos hoy día en la mañana también. La fuerza de presión la podemos calcular básicamente integrando la presión manométrica por menos n de a. Bien, les comenté también de que en el caso de que nuestra presión manométrica sea igual a 0, este término, al menos en la zona que se está estudiando, va a ser igual a 0. Como aquí habíamos dicho que la presión a la cual está sometida nuestro sólido es básicamente la presión atmosférica, la presión manométrica en toda la sección 3 va a ser igual a 0. Es decir, la fuerza de presión en esta zona, o la magnitud de esta fuerza de presión, va a ser igual a 0, y es la fuerza neta, por supuesto. Bien, ¿qué pasa en la sección 1 y la sección 2? Bueno, en la sección 1, la fuerza de presión va a tener dirección en X. Y en la sección 2, la fuerza de presión va a tener dirección en Y. ¿Por qué? Porque recordemos que la presión o la fuerza, o sea, la presión
es normal a la superficie. Y en este caso la superficie en 1 es paralela a X y en la superficie 2 es paralela a Y. Entonces la fuerza de presión va a tener dirección en X en esta zona y en Y en esta otra. Bien, entonces, considerando eso, vamos a tener que en la dirección X solo tenemos que preocuparnos de, bueno, la componente en X de esta fuerza, vamos a decir Fx, y aquí no, por eso les decía que no se me confundan cuando hablamos de F, y además en la X vamos a tener la fuerza de presión en 1. Bien, entonces la sumatoria de fuerza en X, y aquí ojalá no se me confundan mucho, va a ser igual a la fuerza de presión en 1 menos la fuerza F esta, o la componente en X de esta fuerza que tenemos que ejercer para mantener nuestra vuelta en su lugar. Bien, ojo aquí con los signos de lo que acabo de presentar. Estamos tratando estas fuerzas como magnitudes. Todavía no les asignamos una dirección. Esa dirección se la vamos a dar nosotros con los signos. Bien, positivo va a ser el caso en que nuestra fuerza apunte a la misma dirección que X. Es decir, esta presión va a ser positiva. O sea, fuerza de presión va a ser positiva, porque la misma dirección que X. Y negativo va a ser si apunta hacia X negativo. Entonces esta fuerza, al menos como la hemos planteado aquí, tiene que ser negativa. Es muy importante que recuerden eso. ¿Por qué? Porque si lo hacen al revés o lo hacen ambas con el mismo signo, van a llegar a cualquier resultado. ¿Ya? Eso sí, por supuesto existe posibilidad de corregir eso, como lo que vamos a ver después. Sin embargo, puede que no exista esa posibilidad de corregirlo y se equivoquen, básicamente. Bien. ¿Cuál es la magnitud de esta fuerza de presión? Bueno, habíamos dicho que es una presión uniforme. Entonces, al integrar esto, vamos a poder tratar esta presión como uniforme. Ojo aquí también de que como estamos utilizando esta versión de nuestro cálculo de fuerza de presión que consideramos la presión manométrica, tenemos que considerar la presión al momento de calcular esta fuerza de presión 1 como la presión manométrica. Entonces, FP1 va a ser igual a P1 manométrico, ojo nuevamente, por el área, que es en este caso L por H, y habíamos dicho que H es igual a L, entonces H al cuadrado. Bien, les recalco aquí, tenemos que considerar la presión como manométrica, entonces en este caso P1 manométrico va a ser básicamente nuestra P1 absoluta, que era 170 kilopascales, menos nuestra presión atmosférica, que habíamos dicho era 101.3 kilopascales, o al menos lo habíamos suponido con ese valor. Bien. La fuerza en X, por supuesto, es nuestra incógnita, así que podemos continuar. Bueno, la ecuación de continuidad, la componente X, habíamos dicho la sumatoria de fuerza X es igual a este término de momentum, pero también hemos dicho que era igual a FP1 menos Fx, con FP1 igual a P1 manométrico, digámoslo por ahora así mejor, por el área que era h al cuadrado, y f de x es nuestra incógnita. Bueno, ¿qué pasa en el lado de la derecha? Ya lo habíamos resuelto. Habíamos dicho que era básicamente menos u al cuadrado rho h al cuadrado. Entonces, esto es igual a menos u al cuadrado rho h al cuadrado. Bien, si despejamos acá, vamos a llegar básicamente que fx es igual a P1 manométrico por h al cuadrado más u al cuadrado rho h al cuadrado. Y ese sería el valor o la magnitud de nuestra fuerza en la componente X.
Y esta es la fuerza que tenemos que ejercer sobre nuestra vuelta para mantenerla en su lugar, pero esa es solo la componente X. Ya vamos a hablar de la componente Y. Antes de pasar a la componente Y, les voy a comentar de que a este resultado al que llegamos, la presión 1 manométrica es mayor a 0, h al cuadrado también es mayor a 0, por supuesto, u al cuadrado mayor a 0, la densidad igual mayor a 0 y h al cuadrado también igual a 0. Es decir, el valor al que llegamos es mayor a 0. Lo cual tiene que ser caso, por lo que le acabo de comentar. En esta expresión, como la planteamos aquí, f P1 y f de x son solo las magnitudes. La dirección la van a dar los signos. Como solo son las magnitudes, tienen que ser positivas. Si hubiésemos llegado a que es negativa, nos equivocamos con la dirección que le dimos acá con el signo. Y ahí podemos corregirlo después. Eso lo vamos a hacer enseguida. Bien, ¿alguna consulta con respecto a esta primera parte que se refiere al cálculo de la componente X? Bien, si no hay preguntas, continuamos con la siguiente parte de este problema, que es el cálculo de la componente I de la fuerza. Bien, componente I entonces. Vamos a volver sobre nuestra ecuación de movimiento. Ya habíamos dicho que básicamente es la... Pero vamos a volver sobre la ecuación de movimiento y vamos a hacer este análisis de nuevo para que nunca se les olvide. Entonces vamos a tomar nuestra ecuación de movimiento y vamos a calcular la componente I, o determinar cuál es la componente I. Bien, vamos viendo nuestra primer término a la izquierda, fuerza una magnitud vectorial. Entonces nos vamos a tener que quedar solo con la componente I. Vamos a hablar de las sumatorias de fuerzas en I. En el término de la derecha, velocidad con magnitud vectorial, vamos a quedarnos solo con la velocidad en I. La densidad, magnitud escalar, no hay problema. Este producto punto siempre es un producto, resulta en un escalar, entonces lo dejamos como está. Bien, ojo aquí, y les voy a comentar por qué no podemos pasar del tiro la velocidad. Imagínense, tenemos VI, producto punto N. Hacemos este cambio equivocadamente. Bueno, no tenemos definido aquí qué es un producto punto entre un escalar y un vector. Además de que si consideramos simplemente este producto punto como una multiplicación, vamos a llegar a un vector. Entonces tendríamos a la derecha puros escalares multiplicado por un vector, y a la izquierda un escalar. No hace sentido. Bien, para que se acuerden si algún día hacen este cambio erróneamente. Bueno, sumatoria de fuerzas en I. Mejor primero hagamos el lado derecho, que es los flujos de momento. Bueno, flujo de momentum lo podemos nuevamente dividir en nuestras tres secciones: ρ, v por n de A, y vamos a hablar de nuestras tres secciones: sección 1, sección 2 y sección 3. 1, 2, 3. Voy a volver el esquema, vamos a volver a analizar estas distintas secciones. Bien, sección 3, recalco una vez más, es toda la sección de nuestra superficie de control que rodea nuestro sólido. En ese punto la velocidad del fluido es igual a 0, no hay fluido, entonces VI igual a 0. Toda esta integral asociada a la sección 3 se hace igual a 0. ¿Qué pasa con la sección 1? Sección 1 acá, la velocidad es básicamente, como ya habíamos dicho, Vxi más, bueno, aquí en realidad U, más 0J más 0K. La componente en I de esta velocidad igual a 0. Entonces en la sección 1, ya que tenemos que
preocuparnos de la componente ni de la velocidad, todo se hace igual a 0. Bien, entonces nos quedaríamos solo con la sección 2. En esta sección, BI, lo acabamos de calcular, habíamos dicho que era básicamente Bmin, cuyo valor calculamos que era de 2/3 U, por 2 menos X partido por H. Bien, ¿qué pasa con el producto punto de estas velocidades? Bueno, recordar que este es básicamente la velocidad normal a la superficie de control, y la velocidad normal a la superficie de control es I, ya que la superficie de control es normal a I. Entonces, este producto punto va a ser simplemente BI, que vamos a determinar acá. El signo, nuevamente, la velocidad apunta hacia afuera, el vector unitario normal apunta hacia afuera, entonces simplemente nos quedamos con BI. No lo multiplicamos por menos 1. Bueno, entonces, la sumatoria de fuerza en I va a ser igual a la integral en la superficie de control, 2 de Bmin, que era en realidad BI. No, mejor lo vamos a hacer BI ρ por BI TA. Y ahora sí vamos a reemplazarlo para que quede más claro. CS2, esto es Bmin por 2 menos X partido por H, ρ, y también esto es Bmin por 2 menos X partido por H. Vea. Bien. Si reordenamos esto un poco, vamos a llegar a básicamente que esto es Bmin por ρ por 2 menos X partido por H al cuadrado. Este paréntesis es innecesario. Y esto es igual a la sumatoria de fuerza en I. Perdón, me faltó la integral. Ahora sí. Ya. Bien. Integremos, antes de continuar con la sumatoria de fuerza, vamos a transformar, por supuesto, esta integral de área en dos integrales en las direcciones que corresponden. En este caso, y recordando lo que hicimos en el paso anterior, es la integral o el elemento diferencial de área simplemente igual a dx por dz, y tenemos que integrar entre 0 y h y 0 y l para z. Y ojo, recordar aquí también que L igual a H, ya que nuestro canal es cuadrado. Bueno, la integral es la integral de 2 menos X partido por H al cuadrado. Bien, si evaluamos esta integral, vamos a llegar a que la sumatoria de fuerza en I simplemente igual a 7/3, la velocidad mínima al cuadrado. Me he olvidado esta multiplicación aquí, disculpen. Velocidad mínima al cuadrado por la densidad por h al cuadrado. Bien, ahí tenemos nuestro término de la derecha, que correspondería a los flujos de momento. ¿Qué pasa con las fuerzas en I? Vamos a analizarlo nuevamente. Bien, análisis de fuerzas, dirección I. Bien, recordar aquí, me voy a saltar todas las otras fuerzas. Ya dijimos que la fuerza de presión básicamente esta zona era igual a 0, neta. En esta zona la fuerza era de presión solo a punto de dirección X, entonces me voy a limitar a hablar de las fuerzas que sí nos interesan. Bien, habíamos dicho esta fuerza F actúa hacia abajo o contraria al flujo, y aquí vamos a tener una fuerza de presión que siempre apunta hacia adentro, no se nos olvide eso, y que por supuesto va a ser negativa en I. Y esta va a ser la fuerza de presión 2. Bueno, la fuerza de presión 2, P2, va a ser básicamente la presión en 2. Y ojo aquí nuevamente, estamos hablando de la presión manométrica porque hicimos este reemplazo que nos permitía calcular o determinar esta fuerza en base a una presión manométrica. Si seleccionamos alguna zona como una presión manométrica y otra como una presión absoluta, vamos a llegar a un desbalance de fuerza, no vamos a llegar a nada con eso. O sea, todo manométrico o nada manométrico.
Ya, entonces la presión por el área, y esto básicamente porque es una presión uniforme. Si no fuera uniforme hay que hacer la integral correspondiente, y en este caso el área habíamos dicho también que era simplemente h cuadrado, porque era h por l y l era igual a h. Bien, la fuerza no sabemos cuál es, solo nos vamos a quedar con la componente ni de esta fuerza, y después vamos a calcular su magnitud total de ser necesario. Ya, entonces, si vemos este esquema, nos vamos a dar cuenta básicamente que la sumatoria de fuerza en I va a ser igual a, y ojo aquí, una vez más, el signo nos da la dirección, la magnitud es simplemente este F. Bien, fuerza en I, ambas apuntan hacia I negativo, entonces menos F y, vamos a bajar con su color correspondiente, menos F y menos la fuerza de presión en 2. Es decir, esto es igual a menos Fi, o la componente en I de esta fuerza que tenemos que ejercer, menos P2 manométrica por H al cuadrado. Ya, estamos terminando este problema y vamos a llegar al resultado. Bueno, sumatoria de fuerza en I va a ser igual a los flujos de momentum, cuyo valor ya calculamos. Vamos a bajarlo un poquito, vamos a bajarlo acá para recordarlo. Entonces, esto que acabamos de determinar va a ser igual simplemente a estos flujos de momentum neto que ya determinamos. Bien, si reordenamos esto, vamos a llegar a lo siguiente. Fi es igual a menos P2 manométrica H al cuadrado menos 7 tercios de min al cuadrado rho H al cuadrado. Bueno, y volvamos a hacer este análisis que hicimos anteriormente. La presión en 2 manométrica positiva porque la presión absoluta era mayor a la presión atmosférica. El cuadrado de una altura positivo, positivo 7 tercios por supuesto, la velocidad mínima al cuadrado positiva, rho positivo por supuesto, densidad y el cuadrado de una longitud positiva. Entonces, término positivo, por menos 1, por menos 1, todo esto menor a 0. Llegamos a un error, lo que les vengo recalcando todo el rato en esta práctica. Como está planteado este balance de fuerza, hablamos de la magnitud, no de la dirección. Entonces, si tenemos una magnitud negativa, nos equivocamos, porque tiene que ser positiva. Entonces, lo que nos está diciendo esto es que nuestro supuesto inicial de que la fuerza, al menos en la componente I, apuntaba hacia abajo, es incorrecto. Tenemos que corregirlo. Vamos a decir que la fuerza en realidad apunta hacia arriba. O la fuerza que tenemos que ejercer para mantener este vuelta fija. Bueno, si corregimos esto y volvemos sobre nuestro balance de fuerza, en realidad vamos a tener esto. La sumatoria de fuerza en I, este término es positivo, apunta hacia arriba en I. Entonces, si hacemos eso, básicamente vamos a volver al mismo resultado, con la única diferencia de que ahora sí, correctamente, estos van a ser positivos. Nuestro resultado está correcto ahora. Bien, ¿alguna consulta ya que se me está acabando el tiempo en la práctica? ¿Algún comentario de lo que acabamos de ver hoy día? Bueno, ya que reina el silencio, como siempre, vamos a ir dando fin a esta práctica. Comentario antes de irnos. El test le encontré un error, el que corresponde ahora al de análisis integral, y no he tenido tiempo de corregirlo, así que no se los he subido. Se los voy a subir ahora durante la noche, probablemente, si no mañana en la mañana. No creo que le haga mucha diferencia, porque no creo que después de la práctica tan cansadora sigan pensando en mecánica fluida. Pero
no se preocupen, entre hoy día y mañana sí o sí está el test correspondiente de acuerdo a lo planificado en el curso. Bien, entonces ya habiendo dado ese anuncio, nos estaríamos despidiendo y ya nos estamos viendo entonces el próximo lunes. El lunes vamos a hablar de la ecuación de Bernoulli. Bueno, no recuerdo cómo está la planificación. Sí, la ecuación de Bernoulli, que es básicamente una ecuación que se deriva a partir de la ecuación de movimiento y la ecuación de continuidad, además de otros supuestos que vamos a hablar el lunes cómo derivarla. Esa ecuación, antes de que se me vayan, es muy importante porque nos permite tratar de manera relativamente simple distintos tipos de flujos, especialmente si hablamos de flujos irrotacionales. Importante que lo recuerden cuando hablemos de eso. Ya, ahí nomás. Nos vemos entonces el lunes. Y antes de irme, eso sí, recordarles que mañana hay horario de consulta a partir de las 2. Ya, ahora sí que sí. Chao, chao.